Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda la maestra Carol Janet Baez Amena y el día de hoy vamos a trabajar nuestra cápsula número 10 correspondiente a la unidad número 3 sobre discapacidad intelectual. Así que vamos a comenzar con este tema que nos compete el día de hoy. Y tenemos que recordar que dentro de nuestros objetivos se encuentra, ¿verdad?, el objetivo general, que es que a través de la conceptualización histórica, ustedes como alumnos conozcan los diferentes trastornos que se presentan en el neurodesarrollo y cómo estos afectan la interacción del sujeto con el medio que los rodea. Recordemos que ese objetivo es la base para nuestra materia de trastornos del neurodesarrollo. Muy bien, la cápsula número 10 vamos a hablar sobre la etiología de los trastornos del desarrollo, es decir, las causas u origen. Y bueno, cuando hablamos de etiología de los trastornos del neurodesarrollo, vamos a hablar de las causas biológicas, podemos hablar de las causas genéticas, ambientales o sociales que van a explicar el origen de este trastorno o de los diferentes trastornos del neurodesarrollo. Así que comprender el origen también nos va a ayudar a tener una detección temprana, es decir, vamos a poder identificar si hay un alumno que tenga el riesgo de una discapacidad intelectual. Entonces, cuando nosotros ya nos damos cuenta de esto, puede haber una intervención educativa o médica adecuada. ¿Por qué es importante conocer la etiología? Bueno, porque nos permite también identificar los factores de riesgo. ¿Cómo es esto? Bueno, muchas ocasiones nosotros desconocemos, porque no somos especialistas médicos los que estamos en el área de la educación, desconocemos qué riesgos pueda tener el estudiante que padece alguna discapacidad. Entonces, si nosotros identificamos, ¿verdad? Si conocemos origen, vamos a identificar los factores posibles de riesgo. Facilita intervenciones personalizadas, hay una mejor atención, disculpen, hay una mejor atención, hay una mejor atención académica, atención médica y también del grupo. Mejoran la comunicación entre docentes y especialistas, aquí el conocimiento de ambos pues, nos va a ayudar. Se promueve una educación inclusiva y la comprensión del desarrollo infantil. Y bueno, lo que son los factores genéticos, cuando hablamos de que el origen es un factor genético, podemos hablar de varias situaciones. Pueden ser mutaciones o de lecciones genéticas ya previas del individuo. Pueden ser alteraciones cromosómicas, como lo son el síndrome de Down. Puede ser una herencia multifactorial, es decir, no existe un solo factor para que este se dé, sino varios. Y bueno, cuando nosotros tenemos una situación, ¿verdad? Por factor genético, podemos, como ejemplo en el aula, este, conocer los antecedentes y orientar observaciones como docentes, es decir, guiarnos más que nada para saber cómo funcionan estos. Están los factores también prenatales. Su origen de los factores prenatales tienen que ver con infecciones intrauterinas, por ejemplo, las infecciones en las vías urinarias durante el embarazo puede ser un factor de riesgo para que el producto nazca, el individuo nazca con algún daño cerebral o una discapacidad intelectual. Entonces tenemos que tomar en cuenta qué atención médica se le dio a la madre, si fue correcta, si la enfermedad o la infección se erradicó. Otra puede ser exposición a tóxicos y fármacos. Aquí pues tenemos que ver también, ¿verdad?, dónde trabajan los papás, cuáles son sus áreas de trabajo, a qué están expuestos, etcétera. Estrés materno o malnutrición, tanto también de la madre, ¿verdad? Porque en este caso muchas veces, pues una mamita embarazadita se desfasa mucho en la alimentación. Entonces tenemos que también tomar en cuenta esto.
¿Cómo se aplica esta parte? Bueno, aquí podemos considerar identificar niños con antecedentes de riesgo prenatal y coordinar con los servicios pedagógicos. De hecho, estas recomendaciones que yo les pongo aquí a un lado son consideraciones generales, ¿sale? Muy bien. ¿Cuál otro factor existe? El factor perinatal. Acuérdense que este puede ser un factor que va a darse alrededor del nacimiento, es decir, durante el proceso del nacimiento. Asfixia neonatal, por ejemplo, cuando el producto viene lazado o pasó más tiempo dentro del saco amniótico y no ha salido y ya a veces hay unos que incluso hasta hacen sus necesidades, sus primeras necesidades fisiológicas estando dentro de la matriz. Entonces, todo eso va a ser un problema perinatal. Bajo peso al nacer o que sea prematuro también. Esto puede ser un causante de un factor, ¿verdad? Perinatal. A veces cuando suceden estas eh, situaciones durante el embarazo, durante el parto, se pueden observar a veces algún tipo de dificultad motora o de atención, perdón, de atención que se puede orientar en este caso desde muy temprana edad. ¿Cuáles son los factores postnatales? Son aquellos que son posteriores al nacimiento, pueden ser infecciones neurológicas, estas pueden darse por alguna fiebre muy alta, alguna infección en las vías respiratorias, etcétera. Los traumatismos craneales, que estos se dan muy comúnmente con las caídas de los bebecitos, de la cuna, de la cama, y entonces pueden haber factores que van a generar riesgo también al individuo. La exposición a ambientes poco estimulantes, y aquí estamos hablando de la sobreestimulación o poca estimulación. ¿Por qué la sobreestimulación? Porque, por ejemplo, a veces no estamos refiriéndonos a que al bebé le hablen mucho o que tengan contacto o que le permitan su desarrollo social, sino por el contrario, tienen demasiada música, palabra, gente hablando, ruido. Todo eso puede también ser una exposición a ambientes poco estimulantes. Entonces, bueno, aquí tenemos que considerar que ya cuando el individuo, ¿verdad?, está en casa, tenemos que buscar la manera de generar una estimulación temprana, cognitiva y también emocional. No guiarnos nada más por, bueno, voy a darle de comer y de beber. No, hay mucho más que hacer. Los factores ambientales y sociales que también se dan, pero estos generalmente ya se suelen desarrollar durante el proceso de crecimiento del individuo. Están dentro de estos las condiciones familiares, educativas, culturales, incluso que puedan influir en el individuo. Está, por ejemplo, la privación afectiva, la violencia o negligencia, la falta de estimulación lingüística. Y bueno, muchas veces el individuo va a desarrollar algunas discapacidades precisamente por la falta de un ambiente sano en donde se desenvuelve durante su crecimiento. También está la interacción multifactorial. Esta va a darse gracias a los trastornos del neurodesarrollo y pues no va a tener una sola causa, son resultados de varias situaciones, ya sean genéticas o ambientales. También un niño con predisposición genética puede no manifestar un trastorno sin factores ambientales desencadenantes, es decir, a lo mejor no ha habido algo que desencadene esa discapacidad, pero en muchas ocasiones, se los digo por experiencia, lo hemos visto, un alumno que viene del preescolar, la primaria, sin ningún problema, en el nivel secundaria empieza a desarrollar dificultades. ¿Qué pasó? Bueno, que hubo algún factor, alguna situación que desencadenó esto. Normalmente suele ser la adolescencia. Y bueno, ¿qué hacemos nosotros como docentes? Pues observar, ¿verdad? Indicadores, colaborar con profesionales de la salud. Nuestro rol como docentes entonces es detectar las señales,
registrar, canalizar al alumno con especialistas adecuados y promover una cultura de inclusión. Ojo aquí, la recomendación para todos nosotros es no creamos que porque conocemos un poquito más, podemos darle un diagnóstico al padre de familia. Hay que ser muy cuidadosos, hay que canalizar la información con los especialistas, llámese psicólogo, llámese psiquiatra, dependiendo la necesidad que el estudiante tenga. En conclusión, entonces, podemos que tener que comprender la etiología de los trastornos del neurodesarrollo me va a permitir una atención que sea empática y que sea efectiva sobre todo. Es decir, que realmente le funcione al estudiante lo que estoy haciendo para ayudar, ¿verdad? Para que él pueda trabajar los aspectos que sí están a su alcance. Y bueno, siempre trabajar con docentes, familia y profesionales, pues va a garantizar una intervención oportuna que mejore la calidad educativa y la vida del alumno. Muy bien, jóvenes, pues muchas gracias por atender esta clase el día de hoy. Por aquí les dejaré unas bibliografías, la mayoría de estas son descargables y algunas ya las tienen ustedes en la plataforma. Así que tómenlas en cuenta para aumentar sus conocimientos. Pues muchas gracias, que tengan un excelente día, tarde o noche, donde quiera que estén. Cuídense mucho, hasta luego.